capitán. De uno en uno, de dos en dos, de ciento en ciento, de mil en mil. Venid, que por muchos que seáis, millones incluso, pocos habéis de ser para mi destemida furia, que de medio amago, de medio gesto, de media estocada de las mías, os descoyunto, os descalabro, os destartalo, os desvencijo, os destrozo, Desde luego, se ve que no hay de aquí. Y cuando no hay de aquí, no hay de aquí. ¿Quién anda ahí? Nadie. Menos mal. Menos mal que de haber alguien, obligado sería que le midiese el tubo digestivo con el filo de mi espada. Oh, disculpen, distinguidísimas damas, inquietas e inquietantes doncellas, si las he asustado con tan brava y furibunda entrada, mas nada han de temer de este su servidor, que quien es león de 100 cabezas, sierpe de 1000 dientes ponzoñosos, dragón de 100.000 llamas flameantes para rufianes y sarracenos, es mansa ovejita, gatito, palomita arrulladora para las femeninas y tiernas criaturas. ¡Guapo! ¡Bravo! Muy bien. Pero vosotros sabéis quién soy yo. Vosotros sabéis quién soy yo. Vosotros sabéis quién soy yo. No sabéis quién soy. Yo soy el capitán Sansón Souto Castroteiro Cielo de Dios y Orballo de Castiñeiro Chao. Flor de la nobleza de Feciñanes, Soutomayores y Andrades. Ruiseñor mayor de la serenísima orde de los cantores nocturnos, valedor de las damas, y príncipe superior del ilustrísimo Colegio Imperial de Capadores. Más conocido y temido como el Capitán Mil Hombres. Batallas un millón, combatí con gran valor, soy de todos el mejor, el más fuerte, el campeón. Un soldado como yo nunca se ha visto ni verá, elevando a Trafalgar en la vigua. Aquí hay un hombre. Está muerto. Más le vale que de no estarlo. ¡Ojo! ¡Mirojo! Un papel. Un papel. Un papel. Veamos qué dice. Pasante. Va dirigido a quien pasa. El que ha escrito esta nota ya no existe. Se ha tirado al río y se ha ahogado. Por piedad, haz que se busque su cuerpo, que sea llevado hasta la ciudad y que allí sea entregado a su mujer, quien remordida por los remordimientos pagará por su traición. Pobre hombre, mi tiempo ha tenido a suicidarse, que escuchando mis horripilantes desafíos, se ha muerto del susto. En fin, lo llevaré hasta la ciudad, tal y como pide. ¡Firmes por tiempos! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Tres! ¡Izquierda! ¡Ay! ¡De frente! ¡Paso mortuorio! ¡Ay!
se le resiste al capitán 1000 hombres. Hasta los muertos me obedecen. ¡Arlequino! ¡Arlequino! ¿Dónde estás? Hace 3 días que no aparece por casa. Y todo por culpa de Lelio, el hijo de mi amo, que me tiene de recadera. Lleva esta carta a Rosaura y así, lleva esta carta a Rosaura. Ay, hombres, hombres, hombres. Ay, cuánta lata. Arlequino, la carta no era para mí, era para Rosaura. Arlequino, ¿pero dónde narices estás? ¡Ay, fuera aquí! ¡Alto! ¡Descanso! ¡Ay! ¡A discreción! Amigo muerto, tú espera aquí. Yo voy a buscar a la malvada que a tan malvado fin te ha conducido para que vea el resultado de su perversa perversidad. ¡Ay, qué bien he dormido! Eso, que he tenido unos sueños la mar de raros. 2 ladrones que me querían robar y después que seguía un señor en un desfile marcial a paso mortuorio. Debe ser cosa del hambre, ya es la hora. ¿Dónde podría yo meterle el diente a algo? ¡Taberna! ¡Se dan comidas! ¡Qué suerte! ¡Allá voy! ¡Arlequín! Por fin, llevo todo el día buscándolo para cobrarle los 20 escudos que me debe. Querido Arlequino. Arlequino, ¿por qué me llamará así? Mire, señor, no es que te estuviese buscando, pero ya que te encuentro, lo cierto es que necesitaba hablar contigo. Ya, pero yo no soy... El caso es que me harías un gran favor si ¿cómo decírtelo? ¿No sabes el gusto que me daría que tú... ¿Gusto? Sí. Palma de palma, chica morena, ¿cómo la quiere? ¿Grande o pequeña? Tú siempre tan gracioso. No es que quiera apurarte, pero ya sabes, a veces hay necesidades. Debe necesitar que le lean el futuro. Ese tal Arlequino con el que parece que le confunde, seguro que es un adivino. ¡Señor! Lo veo un futuro muy negro. Como siga por aquí demasiado tiempo, va a llevarse un buen disgusto. ¡Hola! A ver si así me deja tranquilo. Bueno, un futuro muy negro. Negrísimo. Un buen disgusto. Disgustésimo. Un momento. Chica morena, como antes. ¡Qué bromista, bravo! ¡Qué bromista! Pero con los negocios no se bromea. ¿Y tú? ¿Tú ya me conoces? Pues no, señor, yo no lo conozco de nada, así que adiós y pásalo bien. Pero, Arlequino, no entiendo. Menos entiendo yo, quiere que lo conozca y no lo he visto en mi vida. Pero, ¿cómo no me conoces? Yo soy Tiburcio. ¿Tiburcio? Yo no conozco ningún Tiburcio. Pues bien que me conocías cuando me pediste prestado el dinero. ¿Dinero? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Déjate de payasadas y devuélveme el dinero que te presté. Mire, señor, tengo un hambre que no veo y no estoy para adivinanzas, así que me voy a la taberna. ¡No! ¡De eso nada! No permitiré que te gastes en la taberna el dinero que me debes. ¿Qué manía con eso del dinero? ¿Por qué no vas a tu casa, que es más barato? Porque no tengo casa. ¿Cómo que no? La de tu mujer. Tampoco tengo mujer. Claro que tienes. Argentina. No conozco ninguna argentina.
Esto es el colmo del descaro. Me obligas a tomar medidas drásticas. Arlequino, te denunciaré a los tribunales. Acabas de perder un amigo. ¿Un amigo? ¿Eso qué es? Ah, es igual, que si los amigos son como este, más vale perderlos que ganarlos. Y ahora, ¡a comer! ¡Ajá! ¡Por fin ha salido el sol! Por fin, 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 por fin. ¿Qué ganas tenía de que saliera el sol y se parara el viento para montar la terraza y subirle 50 céntimos a la consumidora? ¡Un cliente! ¡Señor! ¿Señor? ¿Es aquí donde dan de comer? ¡Dan! ¡Sí, señor! ¿Le dan a todos? ¡A todos! Sepa ahí un momento. ¿A todos? Los que pagan. ¿Los que pagan y con qué pagan? ¿Y con qué van a pagar? En principio, pagan con dinero. ¿Dinero? ¿Otra vez? ¿Qué será eso del dinero? Este o va de listo o se hace el tontón. ¿A quien no tiene dinero entonces no le dan de comer? ¡No, señor! ¿Y lo dejan morirse de hambre? Lo siento mucho, la vida es así. No la he inventado yo. ¿Qué dice? Oh, una cosa que me acaba de pasar a mí ahora por la cabeza. Ya, ¿pero qué significa? Pues significa que yo no inventé la vida. Entonces, ¿quién la inventó? Pues dígale a... que tengo hambre, pero que no tengo dinero. La llevas clara. ¿Cómo? ¿Entonces no es... el que manda? Sí. Manda mucho, pero mucho más manda. ¿Eso qué es? ¡El dinero, hombre! ¡Ay! Pero no se preocupe usted, señor, no se preocupe. Ya hablo yo con... de sus problemas con... a ver qué le parece. Muy bien, muy bien. ¡A comer, a comer! Lo que yo les decía, este va de listo. Pero para listo... ¿Qué pasa? ¡Se ha ido el sol! ¡Ay! Bueno. ¡Ay! Se ha ido el sol. ¡Ay! Se ha ido el sol. Pues sí que debe ser importante eso del dinero. Todo el mundo anda detrás de él. Seguro que es una cosa así de grande. ¡Arlequino! Esto que me llama Arlequino y tampoco lo conozco de nada. ¡Es mi amigo! ¿Amigo? Mira, si me da la gana de entrar en la taberna, entro. ¿En la taberna? Sí. ¡Estupenda idea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la taberna! ¡Vamos a la taberna! ¡Vamos a la taberna! ¡No! ¡No puede ser! ¿Y por qué no? Porque no tengo dinero. Dinero. Precisamente yo, querido. No me venga con cuentos. Yo no le debo nada. Pues claro que no. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿por qué me llama amigo? ¿Por qué lo eres? ¡Anda! Yo pensé que los amigos estaban para incomodarlo a uno y para pedirle dinero. Pues yo estoy para dártelo. Toma. ¿Eso es dinero? Claro, 100 escudos. 100 escudos, dinero. Sí. ¡Dinero! ¡Dinero! Un momento. ¿Por qué me lo da? Para devolverte el préstamo que me hiciste. ¿No te acuerdas? No, así que no lo quiero. Que un amigo que te pide dinero es mala cosa, pero otro que te lo quiere dar aún podría ser peor. ¿Quién sabe lo que te pediría a cambio, no? No, es tuyo. No lo quiero. Pues yo tampoco. ¡Pumba! ¡Repumba! ¡Requete pumba! Entonces, ¿quieres decir que no? ¿Sí? Sí. No, lo que quiero decir es que...
Entonces, lo que quieres decir es que... ¡Exacto! Un momento. Ese dinero sirve para que le den a uno de comer. ¿Pero qué estás insinuando? ¿Que mi dinero es falso? ¿Cómo puedes desconfiar de tu amigo Pancracio? Toma, ahí te lo dejo. Ya no eres más mi amigo. Mira lo que has hecho con nuestra amistad. Perdona, Pancracio, perdona. Dios, salgo de aquí. ¡Cuidado con el viento! ¡Ay, menos mal, un amigo menos! Vaya, así que esto es el famoso dinero. Pues la verdad es que no parece gran cosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Y está seguro? ¡Segurísimo! ¿Viene alguien, sí? ¿Y usted quién es? Digamos que... ¡un amigo! ¡Otro amigo! Será mejor esconderse. Pero... ¡Calla! ¡Calla y mira! ¿El qué? ¿El qué? Lo que has conseguido con tu pérfida perfidia. Mira tú, que yo ni me atrevo. Y a pesar de haber vivido las más horripilantes y horroríficas escenas en mis 100 y pico años de servicio, hay algo a lo que nunca he podido acostumbrarme. ¿Cuál es? La traición amorosa. El vil engaño al que es sometido el inocente amador por parte de la cruel amada. Pero señor... ¡Calla, digo! Ahí lo tienes. Pobrecito. Antes era algo. ¿Y ahora qué es? Nada. ¡Por tu culpa! Antes ahí había un hombre. Un ser que respiraba, que reía, que lloraba, que comía, que bebía, que dormía, que roncaba. Pero señor... ¡Calla, digo! Pues cuando tal, me avisa. Que andaba, que corría, que hablaba, que cantaba. Pero señor... ¿Qué lío? ¿Quiere dejarme acabar, señora? Antes ahí había alguien. ¿Y ahora qué hay? Nadie. Nada. Pero si estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? Pues el muerto. ¿Qué muerto? Pues el que estaba ahí. Señora, Sí. eche un ojo por ahí a ver si ve a alguien. Nadie. ¿Y por el otro lado? Tampoco. Seguro. Seguro. ¡Ah, ladrones de cadáveres! ¡Roba muertos! ¡Ruins ratas! ¡Cobardes cuervos! ¡Voraces buitres! Que os metéis con los finados finaditos, siempre tan callados, tan dóciles, tan mansos. Pero atreveos conmigo, que soy la mismísima bravura en forma de gente. ¡Ja, ja! Si os cojo. ¡Ah, si os cojo! ¡Ah, si os cojo! ¡Si os cojo! ¡Ah, si os cojo! Será chalado. Y no decía que mi marido estaba muerto. Ay, qué susto me ha dado. Hace 3 días que no aparece por casa. Y el caso es que tengo la impresión de que no está muy lejos. ¿Dónde andará ese hombre? Uy, ¿dónde andará?
querido. ¿Cómo me gustaría serlo yo? Voy detrás de ella por si no lo encuentra y necesita un sustituto. Señorita! ¡Señorita! ¡Ha olvidado esto! ¡Arlequino! Requerimiento judicial para el señor Arlequino por denuncia interpuesta por el señor Tiburcio. Vaya, no está. Pues me dijeron que lo encontraría en esta plaza. Apliquemos la lógica. Si no está, es que se ha ido. Si se ha ido, es que ha huido. Si ha huido, es que tiene miedo. Si tiene miedo, es que no es bueno. Si no es bueno, es que es malo. Si es malo, renegará de la justicia. Si reniega de la justicia, andará huido. El que anda huido huye, y el que huye no está. Comprobemos la hipótesis. Bla, 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 bla. Nada por aquí, bien. Nada por allá, perfecto. La instrucción del proceso no podía comenzar con más acierto y diligencia. Ahora es menester encontrar un alguacil para que inicie la busca y captura del renuente. Es que le tengo que reclamar una deuda a ese tal Arlequino, porque el que debe no paga, y el que no paga no cumple, y el que no cumple no es de ley. La ley es la guía del derecho. El derecho es lo contrario del torcido. El torcido es lo mismo que el tuerto. El tuerto es el rey de los ciegos, y los ciegos son los que venden lotería. ¿Y qué es la lotería? La lotería es un juego de azar. ¿Y qué es el azar? El azar es la suerte, el hado, la fortuna, esa diosa caprichosa e implacable que rige los destinos del universo. ¿Y de dónde viene el universo? De uni y verso. Verso, poesía. ¿Y qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Polvo, niebla, viento y sol. Donde hay agua no hay herta. Al norte de los Pirineos, esta tierra es Aragón. Al norte de los Pirineos, al sur la tierra callada. Pasa el Ebro por el centro. Muchas gracias. Disculpen, es que este personaje lo único que tenía que hacer en la obra era entrar y decir alguacil. ¡Alguacil! ¡Alguacil! ¡Alguacil yo! Pero usted sabe con quién está hablando. Sepa, señor, que cuando yo vine al mundo, Marte entró en mis hombros, Hércules en el brazo derecho, Sansón en el izquierdo, Atlas en las piernas, Mercurio en la cabeza, Venus en los ojos, Cupido en el rostro, Nerón en el corazón y Júpiter en todo el cuerpo. De manera que, asistido por tan extraordinarias fuerzas, cuando camino, tiembla la tierra, ruge el mar, truenan truenos sin cesar. A mi paso, las mujeres se quedan preñadas sin darse cuenta. Y hasta los hombres más valerosos se descomponen con el pavor. Bueno, vosotros decís de mí, pero Goldi, por favor, Goldi, venga, va, hombre, de va. oro. Goldi. Pero si ni siquiera está en la obra. Goldi, tío, hombre, venga, ya vale. No, si aquí nos pasamos a Goldoni. Vale, sigo. Pues perdona, tío. La máscara. ¿Qué pasa? La máscara. Pues perdone usted mi confusión. Pero Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón mejor serán que un vulgar alguacil para ayudarme a ejecutar una cuestión de dinero. ¿Dinero? ¿Ha dicho usted dinero? Sí, he dicho.
Pecunia, de la segunda. Pues sepa, señor, que para el capitán Mil Hombres, el dinero, ese ruin e innoble metal, no cuenta. Lo que cuenta es la honra, el valor. Evidentemente, habrá que subtraer una comisión para la parte legislativa y otra comisión para la parte ejecutiva. Una comisión, dice. Sí, digamos que sobre un 3%. Sobre, un 3%. ¿Y con cuántos hay que enfrentarse? Con uno. ¡Ay, con uno solo! Así fuesen 1000. ¿Cuál es el caso? Verá, el caso es que mi cliente, el señor Tiburcio, guay. Disculpen, tengo que mantener el secreto de sumario. Chica morena, grande, pequeña, ¿comprende? Y dice que el tal Arlequino no se lo quiere devolver. Aduciendo que no lo conoce. ¡Uy, qué vivo! Uy, desde luego. Pues vamos, que por muy vivo que sea, conmigo es hombre muerto. Divide y vencerás. Usted busque por allí, que yo miraré por allá. Un momento. Si alguien tiene que diseñar una estrategia, ese es el estamento militar. Así que mejor vamos a hacer lo siguiente. Yo buscaré por allí y usted mirará por allá. El que sabe, sabe. Nada, llevo recorrido a media Zaragoza y nada. Lo he perdido de vista. Y decía que su marido lleva 3 días sin aparecer por casa. Desde luego, Dios da nueces a quien le tiene dientes. Si fuese yo. Ay, en fin, estoy derrengado de tanto ir y venir por esas calles. Echaré una cabezadita. A ver si sueño con ella. ¡Ahí está! ¿El vivo? No, el muerto. ¿Muerto? ¡Ah! Pues sí que ha procedido usted a grosso modo. No debió matarlo sin cobrarle a priori. Yo no lo he matado. Se ha matado él. ¿Eh? Por no pagar. Es que los hay que... No, hombre, no. Por la mujer. Tengo que buscarla. ¡Señora! Espera. ¿Y quién nos garantiza ahora que el defesado es realmente el imperfecto? Se lo preguntaré. Cuestión de procedimiento. Señor muerto, ¿es usted Arlequino? No contesta. El que calla otorga. Ergo, es Arlequino. Señor muerto, ¿niega que le debe usted 20 escudos a mi cliente Tiburcio? No lo niega. Ergo, se los debe. Realizada la identificación y admitidos los cargos, se impone efectuar una inspección ocular corpore insepulto por si tuviera o tuviese alguna pertenencia susceptible de embargo in articulo mortis con la que sufragar la susodicha deuda. Un colapso judicial. Procedamos. Nada por aquí, nada por allá. Vaya, aquí parece que hay algo. ¡Au! Este lumbar. Oh, señor muerto, muchas gracias. A ver. ¡Ajá! ¡Una carta! Esta carta mide aproximadamente 1/4. Masculino de cuarta, cuarto, plural de cuarto, cuartos. Ergo, donde hay una carta, tiene que haber cuartos. Oh, es usted realmente amable. Aquí está. ¡Eureka!
He aquí el corpus delicti, el casus belli, el meollum meollorum, el ojo del huracán, el tío, venga, va, indigno Goldi, de las- hombre. Va. el dinero. 100 escudos. 20 escudos por la deuda. 5 por los intereses de demora. 10 por costas. 10 por papeleos. 10 por minuta. 5 por gastos, 5 por tasas, 5 por peritaje, 5 por póliza, 10 por el IRPF, 20 por el IAE, 5 por el IVA, 15 para la parte ejecutiva, 35 para la parte legislativa y 5 más por si acaso. Bla, 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 ¡Ay, que viene dormido! Ahora lo que me convenía era comer algo y quedaba como nuevo. ¡Ay, qué es esto que hay aquí! ¡Ah! ¡El dinero! Con esto puedo pedir de comer. como Clint, si antes era Clint, Clint, Clint. Ahora es un clean y gracias. Ya sé algo sobre el famoso dinero, que se esfuma sin que se dé uno cuenta. ¡Ajá! ¡Por fin salió el sol! Pues ahora sí que voy a montar la terraza. La 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 ¿Sigue usted ahí? Pues sepa, señor, que ya he hablado de sus problemas con y no le convencen sus argumentos. Y a mí tampoco. ¿Y le convencería este otro argumento? Señor. Gracias. ¡Ay! Ustedes imaginen que se ha ido el sol. ¡Se ha ido el sol! ¡Ay, pero qué año llevamos! ¡Ay! En fin, pues pase al interior. No hay en el mundo argumento mejor. No hay en el mundo argumento mejor. No hay en el mundo argumento mejor. Otra vez con la misma historia. Vaya yendo usted, yo voy más tarde. ¿No será otra falsa alarma? Falsa alarma, falsa alarma, falsa alarma. ¡Falsa alarma! Sí, claro, una falsa alarma con piernas, con brazos, con boca, con nariz, con ojos, con pelo. ¿Pelo? Pelo es el que me quiere tomar usted a mí. Pero si estaba ahí. Vaya, empezamos de nuevo. ¿Quién estaba ahí? Pues el muerto. ¿Qué muerto? Pues el que estaba ahí. Nadie le toca a los galones al capitán Mil Hombres. ¿Dónde estás, muerto prófugo? ¡Ah, cómo te coja! Señora, ¿puede apartarse? ¿Cómo te coja? Vas a parar al pelotón de fusilamiento. ¡Ah, muerto desertor! ¡Muerto antisistema! Este loco está dispuesto a matarme a sustos. Está empeñado en que mi marido está muerto. ¡Ja, ja! Pero yo sé que no lo está. No lo está. A veces, incluso siento su presencia cerca de mí. En fin, seguiré buscando. ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Qué? ¿Dónde andas metida? Llevo todo el día detrás de ti. Perdone, amo, es que ando buscando a... Andas buscando. ¿O qué andas buscando? Es un disgusto conmigo. ¿Y mi comida? ¿Qué pasa con mi comida? Hace muchísimo tiempo que debería estar servida. ¡Muchísimo tiempo!
3 minutos, por lo menos. Tampoco es para tanto. Comió ayer. Sí, Y va a comer mañana. por supuesto. Pues qué importancia tiene que no coma hoy. Espera aquí, ven aquí. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Ahora mismito voy a preparar su comidita. No, deja. No tengo hambre. No tiene hambre. No. A ver, ¿qué le pasa ahora? Ay, Argentina. Lo que pasa es que... Ay, no sé cómo... Lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que yo estoy enamorado. ¿Otra vez? Ya sabe lo que le ha dicho el médico. A partir de los 97 nada El de... médico. Mire, precisamente te estaba buscando para darte esta carta. ¡Y hay otra carta! No, no y no. De eso nada. No Pero- quiero saber nada más de cartas. ¿Pero qué dices? Digo que por culpa de una carta que me entregó su hijo Lelio... Que mi yo hijo Levántame. Que mi hijo Lelio también te entregó una carta. Entregó, sí. Debe ser una manía de familia. Bueno, pues yo ahora te entrego esta, otra y quedamos empatados. Traiga. Vamos. No, pero ¿a dónde vas? No. Ay, no, Argentina, ¿no ves que yo no puedo? Che. ¿Para quién es? Es para Rosaura. ¡Para Rosaura! Sí. De eso nada. ¿Cómo? Que no le